Estamos en comunicación con Ivonne Amores desde Ecuador. Ella es integrante de Revolución Ciudadana. Hola Ivonne, te damos la bienvenida. Muchas gracias por tu atención, como siempre muy amable. Y bueno, para arrancar queríamos que nos contaras cómo está la situación en Ecuador y qué análisis haces de los resultados de las elecciones. Hola con todos y con todas, muchas gracias siempre a Barricada TV por estar del lado de la lucha de los pueblos. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es el Ecuador que tenemos ahora? Tenemos un Ecuador que festejó la victoria del hijo del magnate más, digamos, más pudiente que tenemos en Ecuador. Gente que celebró en la costa con autos blindados y armas de largo alcance dando disparos al aire. Ese es el Ecuador que tenemos ahora y que celebró la victoria del actual presidente. Además, hijo de un candidato frustrado que durante 5 veces no pudo llegar a la presidencia. Eh, es el Ecuador en el que las mujeres no contamos con presupuesto, a pesar de tener una ley que enmarca al Estado ecuatoriano la prevención y erradicación de la violencia. Contamos con presupuesto, las casas de acogida no cuentan con presupuesto para la lucha contra la violencia de género y la protección a las víctimas. Tenemos un Ecuador en el que han masacrado a más de 600 compatriotas en las cárceles y que no ha habido ningún tipo de respuesta hasta el momento porque son pobres, pero además de pobres estigmatizados por los medios o las empresas, mejor dicho, de comunicación. Eh, y solamente son delincuentes que mueren en las cárceles debido a una masacre carcelaria que además provocan otros delincuentes que tienen más poder que los que fueron asesinados. Entonces, no tenemos por qué pronunciarnos ni tampoco hay ningún interés para poder evitar a darse estas cosas. Tenemos un Ecuador que está siendo en este momento núcleo de una disputa territorial por el narcotráfico. Tenemos un Ecuador con más de 300.000 personas ecuatorianas que han decidido arriesgar su vida por la selva del Darién, cruzando la selva hasta llegar a Estados Unidos. Tenemos un Ecuador que se han encontrado al menos 400 niños y niñas en el último año caminando solas y solos por la frontera con Estados Unidos, con su pasaporte en la mano. Ese es el Ecuador que tenemos ahora. Y lamentablemente el día domingo la pospolítica y el marketing hizo lo suyo. Venció el candidato más guapo y más a un proyecto de dignidad, de presupuesto para la educación, de presupuesto para la salud. El Ecuador de ahora no tiene ni siquiera gasas en los hospitales. Y no porque tengamos una situación económica como por ejemplo difícil, como es en el caso de la Argentina con el tema de la inflación. Aquí no tenemos porque no hay voluntad política de un gobierno que como los dos anteriores de Guillermo Lasso y Lenín Moreno han preferido pagar la deuda extranjera antes que invertir en la salud de los y las ecuatorianas. Y digamos, en este escenario, la elección justamente en este momento, muchos y muchas militantes del movimiento popular poníamos en disputa es la vida frente a la muerte, básicamente. Tenemos nunca antes visto índices de desnutrición infantil, incluso más que en la época del 99, donde fue el auge y apogeo de la cresta neoliberal en el feriado bancario. Y digamos que durante la campaña las propuestas permanentes que tanto la vicepresidenta de Daniel Noboa como él en varias entrevistas aseguraron la privatización de la educación, la privatización de la salud, incluso la privatización de la seguridad. Él habló de cárceles flotantes. Digamos que en ese sentido ya se han dado muestras. El día de ayer ingresó al Palacio de Carondelet, al Palacio Presidencial, y entró acompañado del representante de la economía clásica en el país, Alberto Dajic, que además fue presidente en el año 95, fue acusado y destituido por casos de corrupción por en ese entonces Congreso Nacional y huyó y entonces estaba a su derecha, de hecho, a la derecha de Daniel Noboa estaba Alberto Dajic,
y digamos el panorama que se plantea a futuro, creo que se exacerbarán más las contradicciones, creo que la población tiene que estar preparada. Nosotros decíamos incluso de reinventarnos en las formas de proveer alimentación. En este momento yo te decía hay un 7 punto algo por ciento de desnutrición infantil, los índices de violencia de género igual, al no haber protección. Este es el primer año, digamos, durante los 5 últimos años, es el primer año que sobrepasan las mujeres que han sido asesinadas por el hecho de ser mujer a través de su conviviente, que a las muertes de mujeres por hechos violentos de robo, hurto y demás. Y es una situación muy compleja la que estamos viviendo. Sobre todo vemos que estos discursos que enarbola el marketing político de no soy ni de derecha ni de izquierda, soy lo fresco, lo nuevo y lo demás. Ayer, y yo de verdad espero, porque ayer sí sufrió un scratch importante el actual presidente a aparecer en esta reunión con Alberto Dajic. Espero que al menos un porcentaje de jóvenes haya entendido que esto de lo nuevo y lo novedoso no existe con Ivonne, otra cara. algo caracterizamos muy brevemente al principio sobre Novoa y algo también dijiste también vos al principio sobre quién era Novoa, pero ¿nos querés profundizar un poquito más de quién es este personaje y qué intereses concretos y reales representa? Bueno, Daniel Novoa es heredero de un emporio que fue forjado a través de pues, explotación infantil. Tiene del grupo Novoa, como es un grupo de empresas, tiene denuncias en firme por explotación infantil. De hecho, Human Rights es quien llevó a caso esta veeduría internacional y ahí es público. De hecho, nosotros lo utilizamos en algún momento para la campaña. Es pública esta información, está en la página de Human Rights. Y bueno, es un señor que ha forjado junto a su familia en base a la explotación infantil. Eh, Además, también, digamos, tiene denuncias por explotación laboral. Él castigaba a sus trabajadores si osaban organizarse, por ejemplo. Eh, Últimamente han aparecido en operativos y en aduanas internacionales sorpresivamente cocaína en cajas de plátanos. Eh, el principal negocio del grupo es la exportación de bananos. De hecho, justamente los casos de explotación infantil, explotación laboral ocurren en su hacienda La Clementina. Y Daniel Novoa viene a cumplir el sueño, más que el sueño, el capricho, ¿no? A cumplir el capricho de su padre, básicamente. Pero además, y lo riesgoso es que nosotros venimos de una descomposición política bastante fuerte y ya con Lenín Moreno, que fue el que aperturó toda esta fase neoliberal en la historia del Ecuador, también vemos cómo pasamos de manos de un banquero, que sigue siendo una disputa interburguesa, a manos del mayor magnate del Ecuador. Eso es lo que el Ecuador es ahora, y es lo que somos para Daniel Novoa, somos el capricho que al fin logró su padre. Bueno, la foto que comentaba yo ayer es la clara radiografía de lo que le espera al Ecuador. Justamente hoy salió en una entrevista, ayer a las 7 de la noche, perdón, salió en una entrevista Alberto Dajic, el personaje que les comentaba, y él anunció que, por ejemplo, en Ecuador tenemos subsidios a los combustibles que no tiene por qué existir subsidios a los combustibles porque finalmente nada demuestra que eso sea utilizado por las clases populares y que no tiene fondo teórico ni económico. También anunció la privatización de la educación porque, claro, él aducía que el estado de deterioro de las infraestructuras de las escuelas públicas corresponde a la falta de liquidez del Estado, cosa que es falsa. El gobierno de Lazo terminó con uno de los precios del petróleo más altos, incluso equiparándose a la época de Rafael Correa. Entonces, ese es el Daniel Novoa que hoy nos gobierna por un año y medio. Además, tenemos ese riesgo de que él no va a gobernar, él va a seguir haciendo campaña un año y medio para poder perpetuarse y dar continuidad durante los siguientes 4 años. Ahí me diste pie, Ivonne. Ya sé que falta un montón, pero de cara al 2025,
¿Vos creés que Revolución Ciudadana, el campo popular, pueda tener chances en ese escenario, pueda avanzar y al fin llegar a ser gobierno? Em, Creo que es importante que en este momento, como movimiento político, electoral, se pueda replantear, ay, justo Luisa, se pueda replantear eh, las formas, pero también sobre todo la importancia de reconocer en otros y en otras aliados importantes y aliadas importantes que puedan asegurarnos nuestro objetivo último y nuestro fin último, que como lo decía nuestro plan de gobierno y como lo aseguramos los militantes que estamos dentro del movimiento es, y que venimos de organizaciones de base, es justamente en este momento parar el exterminio a la clase trabajadora. Y para poder lograr eso, en estas elecciones, ya es la segunda consecutiva general que nos encontramos en esta crucijada del balotaje, que nos faltan en esto casi los mismos puntajes, 5 puntos aproximadamente. Eh, Creo que es necesario realizar una introspectiva y pensarnos a futuro, eh, eh, no solos, creo que está claro que no podemos solos y solas, y creo que tampoco, que también está claro que es hora de reinventarse y buscar nuevas formas de hacer política, que precisamente es, nosotros tenemos una característica particular en Ecuador y es que el 35% de nuestra población es joven, está entre los 18 y 25 años, y eso nos obliga, queramos o no, a reinventarnos de nuevas formas de hacer política. Y no con esto no digo que caigamos en el TikTok de todas las noches y que hagamos todos bailes, sino en poder generar nuevas formas de apertura y de participación dentro de la organización. Y creo que eso es importante, poder reconocernos también en unas alianzas estratégicas que nos garanticen el bienestar colectivo, el poder popular, las que creemos en el poder popular, eh, y que además podamos, sobre todo, parar este exterminio de todos los días coches bombas, todos los días asesinatos en las calles. Acaba de renunciar a una concejala de la Revolución Ciudadana en el cantón de Durán, en la provincia del Guayas, porque fue amenazada por ejercer su cargo político. Y creo que este remesón, que además es para todos los que estamos acá en Ecuador, nos obliga también como militantes a reconocer que capaz no solamente ya bastan las banderas, las consignas y las marchas. Creo que sí es posible, creo que estamos en en uno de los momentos más críticos de la historia republicana del país. Creo que la población no aguanta más, que por eso yo el lunes en Radio Gran, un poco jocosa, decía que el pueblo en este tiempo tenemos aproximadamente 18 millones de gallinas sin cabeza buscando un barco donde guarecernos. Y creo que al final el marketing político hace que frente a todas estas contradicciones de emociones que vivimos a diario, aparezca un tipo con una cara nueva que no habíamos visto en la política. Además dice que no se aduce que es con Correa, aparte es hijo de un tipo que aquí es una fábrica de memes, es chistoso, en lo digital es muy jocoso, tiene tren para burlarse de él. Y creo que eso, que el tener un 30 jóvenes en el país tiene que hacernos repensar las formas de hacer política, y creo que sí es posible. Yo creo Y que es vos, muy posible porque estamos en un momento crucial.